Hay cuestiones que son la marca en el orillo, ¿eh? Tienen que ver con el ADN de los pueblos, de las culturas, de las familias, de cada uno de nosotros. Y esas cosas son difíciles de olvidar o de revertir. El pueblo de Jesús tenía raíces beduinas, seminómades, gente que iba como pastores llevando sus tropas de animales de un lado para el otro, y gente acostumbrada a las tiendas de campaña, a las carpas, campamento. Por eso, cuando Moisés hace la carpa del encuentro, es lo que hoy escuchábamos en la primera lectura, lo hace siguiendo esas instrucciones que Dios le da, pero tiene que ver con la idiosincrasia de su pueblo, sus raíces. No construye una casa simplemente porque era gente que todavía estaba en el desierto. No eran estables, tenían que seguir caminando. Y de alguna manera la experiencia de la carpa era saber que a Dios lo encuentran en sus propias realidades, que no es un Dios que está lejos del hombre, sino que camina con el hombre, que acompaña los pasos de su pueblo. Y de hecho, cuando la gloria de Dios llenaba el lugar, no podía entrar Moisés. El lugar estaba ocupado. Cuando salía, cuando se levantaba la gloria de Dios, cuando se levantaba esa nube, entonces volvían otra vez a la marcha y al camino. De alguna manera expresaba en esa lindísima reflexión del creyente que puso por escrito esto, que cada paso del camino del desierto se hizo bajo la mirada providente de Dios, que no abandonó el camino de su pueblo. Es más, que se hizo, de alguna manera lo adelanta, de su propio pueblo. Ir en carpa como su gente era parte de decir, este es mi camino, yo sigo estos pasos. Para el pueblo de Dios, la gloria de Dios tenía peso, no era un concepto, tal vez como para nosotros, sino que era una realidad. Cuando a veces uno entra al templo y siente que esa presencia de Dios lo llena por completo, bueno, eso le pusieron nombre. El Evangelio tiene que ver con la última de estas 7 parábolas del reino de los cielos. En los tiempos de Jesús, hablar de Dios nombrándolo era como manejarlo, como quitarle mucho a Dios, casi como volverlo el genio de la lámpara de Aladino. Entonces habían inventado esa vueltita en el lenguaje, un circunloquio que le dicen, para poder hablar de Dios sin nombrarlo. Cada vez que Jesús diga el reino de los cielos es, está diciendo Dios es así. Ahora lo presenta como una red para sus discípulos. 4 de ellos eran pescadores del lago y lo conocían muy bien. Sabían lo que era una red y sabían el trabajo de la red. Se tira de las riendas para arrastrarla y entonces trae de todo. Pero no tiene la lectura un contenido moral, sino más bien cuenta en esa tarea de allegar peces de todo tipo. Porque para el pueblo de Jesús, lo que se pescaba podía leerse como peces puros e impuros. La comida, la realidad, era así. Si tenían escamas, si tenían aletas, servían. Muy probablemente del lago sacaban bogas, ¿no? De hecho, hoy se sabe que había una industria de saladero de las bogas, que las llevaban por mar en los buques fenicios hasta Roma o hasta la actual España. Así es que esa tarea la conocían muy bien. Los que no tenían escamas, los que no tenían aletas, los volvían otra vez al agua. A ver, no eran peces de descarte, porque se los iban a terminar comiendo las bogas que después ellos iban a comer. Así es que volvían al circuito de la vida.
pero para ellos sabían que había una comida pura y otra no. Hoy todavía sigue esa mentalidad. Por eso el acento que pone Jesús lo pone no en lo moral, sino que lo pone en esa experiencia de allegar todo tipo de cosas o todo tipo de gente. ¿Entendieron esto? Sí, le dicen, clarito. Bueno, Jesús dice, bueno, si entendieron esto, entonces van a poder sacar de todo lo que tiene la experiencia, el Dios de la vida, ese del que Jesús descorrió el velo, y aquella otra experiencia de Dios, la del desierto, de un Dios cercano, compañero de camino, providente. Todo eso forma parte de esa misma experiencia, de ese mismo rostro de Dios que Jesús va a revelarnos. Le pedimos que también nosotros lo sintamos caminante, peregrino en nuestras vidas, que hace camino con nosotros y con nuestros sueños y con nuestros problemas, que acompaña las esperanzas, las alegrías de cada uno, y sobre todo que es un Dios que allega, que atrae, que es capaz de llenarnos de vida. Ojalá que así sea.